Hola, mi nombre es Raquel Arias, soy psicoterapeuta holística y hoy te quiero platicar sobre los trastornos depresivos. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cuál es el mejor tratamiento? ¿Qué es un trastorno depresivo? Como ya hemos visto en otros videos, y si no lo has visto te invito a que lo veas aquí en mi canal, te dejo el link sobre qué es un trastorno. Pero básicamente podemos hablar que es a un cambio repentino en la conducta de una persona. De acuerdo con el DSM-5, los trastornos depresivos se subdividen en 6. El trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, el estado depresivo mayor, el estado depresivo persistente o distimia, el trastorno disfórico premenstrual, el trastorno inducido por sustancias o medicamentos y el trastorno inducido por una afectación médica. Un trastorno puede ser de origen orgánico o emocional. Cuando es de origen orgánico, está presente en la vida del individuo desde muy pequeño. ¿Por qué? Porque desde muy pequeño quiere decir que su cerebro no ha tenido la capacidad o de hacer las conexiones correctas que necesita para funcionar correctamente, o la química cerebral está siendo afectada por alguna cosa que está diferente en el cerebro. Y cuando es de tipo emocional, normalmente ocurre cuando las personas pasan situaciones muy difíciles en la vida que no pueden afrontar de una manera correcta porque no tienen las herramientas emocionales o las herramientas psicológicas o las herramientas del conocimiento. Entonces, en el caso del trastorno depresivo, se habla de varios síntomas y para que se considere un trastorno depresivo deben de estar presentes por lo menos 5 síntomas. Uno, un cambio en la conducta de la persona, un cambio radical. O, cuando es orgánico, es una conducta que no va con la normalidad de acuerdo a la edad, ¿no? Si es una persona que normalmente es positiva, que normalmente es activa, pues la conducta cambia y se convierte en una persona triste o cuya energía baja y que la vemos dejando de hacer las cosas que le gustan. Entonces a lo mejor si bordaba ya no borda, si iba al cine ya no va, si jugaba dominó, cartas o con los amigos ya no lo hace, si le gustaba mucho salir de fiesta deja de hacerlo, si era una persona muy activa, muy emprendedora, deja de hacerlo. Entonces hay un cambio drástico en la conducta, ¿no? También puede haber un cambio drástico en el peso, ya sea hacia abajo o hacia arriba, en un periodo muy corto de 1 o 2 semanas. Dejan de comer o tienden a darse atracones de comida muy calórica. Se van a ir por las cosas fritas, grasosas o muy dulces. También puede haber un cambio en la manera de dormir. Si es una persona que normalmente dormía sus 8 horas o sus 6 horas, de acuerdo a su ciclo, de repente empieza a reportar que no está durmiendo bien, periodos de insomnio o de sueño interrumpido. También puede estar presente un síntoma de dolor crónico o de dolores en el cuerpo. De repente que me duele el cuello, que me duelen los hombros, que me duele el dedo, que me duele aquí, que no puedo caminar. Y entonces empieza a haber una combinación de no dormir y dolores corporales, ¿no? También puede haber un cambio drástico en la manera en que se expresan, o sea, su autoestima, como que si era una persona que normalmente tenía una buena imagen de sí misma, de repente empieza a tener una imagen muy negativa de sí misma, empieza a tener sentimientos de poco valor, de ser un estorbo, una carga. Y entonces, aunque no lo exprese verbalmente, porque normalmente estas cosas se dan dentro de la mente de la persona, y aunque no lo exprese verbalmente, empieza a tener comentarios sobre lo poco que vale o lo poco que aporta,
O también puede haber pensamientos o comentarios constantes alusivos a morir. No a la muerte como, ay, pues todos nos vamos a morir. No, como, es que si yo me muriera todo sería mejor para todos y ese tipo de cuestiones, ¿no? También muchos de ellos tienden a empezar a poner como sus cosas en orden, ¿no? Empiezo a hacer un testamento, o si tengo un testamento, hacer cambios, porque muy secretamente están pensando en suicidarse, ¿no? En el fondo están pensando en suicidarse y entonces empiezan a investigar maneras de suicidarse de la mejor forma y efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos creen que se han convertido en una carga y piensan que si ellos no están, las personas van a ser más felices o que todos los problemas se van a solucionar, etcétera. A veces también otro de los síntomas es que empiezan a olvidar cosas, así como olvidan citas, olvidan llamar, olvidan pagar, olvidan recordar cosas, o si están estudiando algo o leyendo les cuesta mucho trabajo concentrarse y no pueden aprender nuevas cosas o no pueden pasar de la página que están leyendo porque su falta de concentración no se los permite. Entonces, bueno, todo esto son síntomas que nos pueden hablar de que una persona está pasando por un trastorno depresivo. Ahora, esto cuando es emocional es más fácil de detectarlo, pero cuando es orgánico es un poco difícil porque este tipo de cosas se van dando desde la niñez y entonces a veces no podemos diferenciarlo, ¿no? Como tal, como una depresión. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo se le puede ayudar? Tenemos que entender que una persona que está pasando por un trastorno es muy difícil que se abra a la comunicación con otra persona, sobre todo si es un trastorno depresivo de tipo emocional. ¿Por qué? Porque para ellos también es vergonzoso lo que están pensando, lo que están sintiendo, porque se dan cuenta que algo está siendo diferente, que ellos no están actuando como las personas normales y les cuesta mucho trabajo hablar, pues porque normalmente no estamos acostumbrados en nuestra sociedad a escuchar al otro. Entonces, para estas personas es muy difícil hablar. Estas personas no quieren dar problemas, no quieren molestar, no quieren preocupar a los demás y además ellos se dan cuenta de que están pasando por una circunstancia difícil, pero no tienen las herramientas emocionales o psicológicas para afrontarlo y les cuesta mucho trabajo explicarles a los demás lo que están sintiendo. Y desafortunadamente cuando lo intentan, a veces las personas que eligen para decirle no saben qué hacer con la información. Entonces en su desconocimiento no ayudan a la persona que está pasando por esto. No porque no quieran o porque sean malas personas, sino porque no están capacitados. Y normalmente las personas no se acercan al psicólogo o al profesional de la salud mental, el médico, psiquiatra, porque el estigma de la locura es tan fuerte y ellos están tan avergonzados y tan tristes y se sienten tan mal que para ellos es muy difícil admitir que algo no está funcionando en su mente y piensan que los van a tachar o a catalogar de locos y no quieren vivir con esa etiqueta sobre ellos, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para una persona así? ¿Qué es lo que se puede hacer con una persona que está pasando por una situación así? La respuesta es, hay que ir al médico. ¿Y quién es el médico que ve todo lo que tiene que ver con el cerebro? El psiquiatra. A lo mejor te medica, a lo mejor no, pero el médico va a ver tu evolución en el cerebro, ¿no? Tus síntomas orgánicos y físicos. Pero quien te va a ayudar a resolver el dolor emocional y acomodar las cosas va a ser el psicólogo. Bueno, todos los trastornos o todas las subdivisiones antes mencionadas tienen los síntomas. Si no todos, deben de tener cinco de los síntomas que ya mencioné. La diferencia es el periodo de tiempo. La distimia normalmente es la que está presente durante toda la vida del individuo,
pero es tan sutil cómo se van presentando los síntomas que normalmente la gente que está alrededor de estas personas no se da cuenta. No se da cuenta que esa persona está deprimida, ¿no? La distimia. El trastorno depresivo mayor, bueno, pues ahí sí te das cuenta porque por lo menos una persona que era de una manera, ¡pum!, en 2 semanas, o de una semana a la otra, ya es otra persona diferente. Bueno, el disfórico premenstrual, bueno, pues obviamente le da a las mujeres antes de menstruar, no a todas, pero a una gran mayoría, ¿no? Que se sienten tristes, que lloran, que de repente, no, que estoy fea, que no sé qué, pero ya pasa la regla y se les olvidó, ¿no? Y bueno, también se puede dar por medicamentos, porque hay medicamentos que tomas que hacen cambios en la química del cerebro. La serotonina es el neurotransmisor encargado de mantener el equilibrio en estas cuestiones de la felicidad, la depresión. Y entonces cuando una persona está tomando medicamentos y hay una baja en la producción de serotonina, pues obviamente se va a afectar y va a entrar en una depresión. Cuando hay enfermedades crónicas como el lupus, el cáncer, pues los principios de Alzheimer o el Parkinson, ¿no? Cuando las personas les dan este tipo de diagnósticos o tienen que vivir mucho tiempo enfermos, ¿no? Pues llega un momento en que se sienten sumamente tristes y pueden caer en una depresión mayor. Y bueno, básicamente estos serían los trastornos depresivos, sus características y el mejor tratamiento. El amor. Aunque dentro de su trastorno a veces sea difícil aceptarlo, es importante para una persona que está deprimida que alguien esté al lado de ella, sin juzgar y solo a estar, para apoyar. Y en su momento, cuando la persona que tenga el trastorno esté lista, acompañarla a acudir con un médico psiquiatra o con un psicólogo. Mi recomendación sería ve primero al psicólogo y el psicólogo, si lo considera necesario, te mandará con un psiquiatra. Bueno, eso ha sido todo por hoy en este video. Espero que te haya sido de utilidad esta información y si conoces a alguien a quien quieras compartírsela, adelante. Por favor, si no estás suscrito, suscríbete a mi canal y pues dame muchos likes y si puedes compartir el video para que esta información llegue a más, te lo voy a agradecer. Bye.